que es bien interesante porque yo no la conozco a ella personalmente, pero a través de un amigo en común, Marco, me sugirió conectarme con Julia para una charla. Julia accedió muy generosamente a conversar hoy y Julia es una ingeniera de minas colombiana que ha trabajado en tres continentes, así que ella nos va a poder compartir mucho de su experiencia. Y hoy yo debo decir que admiro a una persona que está trabajando con la empresa minera número 2 del mundo por valor de mercado, que su valor de mercado supera los 120 billones de dólares. Así que, Julia, bienvenida. Ya puedes ahí encender tu cámara. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí contento de saludarte. Hoy estoy transmitiendo las charlas desde un hotel. Yo vivo en Barranquilla, Julia, y estoy en un hotel aquí en Barranquilla para atender algunas otras actividades. Entonces, me vine con mi familia a dormir al hotel y eso mis amigos de Barranquilla no lo entendían cómo era que yo estaba en un hotel en Barranquilla. Eh, y contento de saludarte. Eh, Cuéntanos, Julia, ¿dónde estás ahorita? Ahí te veo en un sitio como, parece que tuvieras ahí unos vinos. Ojalá tuviera vino. Yo estoy acá en Londres. Yo estoy acá en Londres, estoy en mi casa. Ese es un lugar reservado dentro del lugar donde yo vivo, que es un conjunto de edificios. eh, Porque tengo también visita en la casa, también estoy con gente en la casa, entonces quería tener un espacio así como para poder hablar. Y bueno, estoy acá en Londres. Yo vivo en Londres hace casi 8 años. Me mudé acá desde Australia. Pero bueno, ahorita les cuento un poquito de cómo llegué aquí No, y ok, por qué llegué aquí. ok, qué interesante. Bueno, veo que eres una persona muy estimada con los temas de... Mira, aquí me está escribiendo alguien que le mande el enlace de la charla de Cementos Argos. Ahorita voy a pasárselo. Pero empecemos, Julia. Cuéntanos un poco quién es Julia Velosa. Yo miro tu perfil en LinkedIn y miro una mujer exitosa que trabaja en temas de minería, pero cuéntanos de dónde vienes tú, eh, dónde naciste. No identifico tu acento, si eres de Bogotá, por lo menos de Medellín no parece, pero cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu vida personal, de dónde vienes y cómo fue. Siempre nos gusta empezar contando como la parte tuya de tu infancia y yo aclaro para la gente que está conectada, y hay mucha gente conectada ahorita, que esta charla no es para hablar de minería, puramente minería, sino de la persona. Y poder conocer, Julia, cómo tú has llegado a trabajar con la compañía número 2 del mundo en minería y tus orígenes. Entonces empecemos por ahí Vale. compartiéndonos quién eres tú y tu parte de tu infancia, tu familia. Recuerdo que tienes algunas fotos, puedes mostrarnos algunas fotos. Vale, déjame ver, déjame saber si puedes ver si puedes ver la foto que estoy compartiendo o la información que estoy compartiendo. Sí, ahí se ve la foto. Bueno, pues las fotos que ven en pantalla es mi familia. Yo nací en Bogotá. Pertenezco a una familia de dos hermanos más, una hermana mayor que vive en Estados Unidos en este momento y mi hermano menor que vive en Colombia. Mi padre y mi madre son abogados, los dos, y toda la vida viví y crecí en Bogotá. Estudié mi primaria y mi bachillerato en colegios católicos de monjitas y me gradué de un colegio Carasanz, que es de madres escolapias. Y esta etapa de mi vida fue fundamentada, muy familiar. Yo viví los primeros años de mi infancia con mi papá y mi mamá. Mi papá y mi mamá un tiempo viajaron a Estados Unidos y durante esa etapa vivimos los tres con mi abuela materna y mis tíos. Y allí cambió un poco nuestra vida porque ahí logramos y tuvimos la oportunidad de vivir con mi tío, que es el hermano mayor de mi madre, que es geólogo. Y fue el primer acercamiento hacia otras profesiones y otras formas de vida que no conocíamos, porque en la casa pues siempre estuvimos rodeados de abogados y de gente familiarizada con política y demás, pero mi tío nos abrió un mundo nuevo a otras cosas. Entonces tenía su colección de rocas, tenía sus libros y
Y, y eso nos indujo o nos abrió la puerta a ese mundo minero. Mi hermano y yo terminamos estudiando, él estudió geología en la Universidad Nacional de Bogotá y yo estudié ingeniería de minas en la Universidad de Medellín. Pero esta fue una nueva transición también para mí. Cuando yo me gradué del colegio, pues toda mi familia creyó que yo iba a estudiar o psicología o periodismo, pero bueno, terminé estudiando minería. Y el factor que me hizo estudiar minería fue quizás yo tenía cierto amor por la tierra. Mi papá cuando éramos pequeños siempre nos sacó a vacaciones al campo y me gustaban los números. Entonces yo quería algo como ingeniería, no quería algo como geología, que es un poco una ciencia de la tierra muy, muy especial y de la cual basamos nuestro trabajo como mineros, pero yo quería algo más material, algo más tangible, digámoslo así. Entonces así empieza mi vida en Bogotá y al terminar el bachillerato apliqué a la Universidad Nacional de Medellín y allí llegué a, a una casa de familia que se convirtió en mi familia y con ellos compartí casi toda mi carrera y hoy en día siguen siendo parte de mi vida. Son personas a las que yo todavía llamo hermanos y mamá. Y ellos estuvieron en este día de mi grado eh, y fueron personas que siempre marcaron mi existencia porque me acogieron con amor, porque me acogieron como si fuera una más de su familia, porque me enseñaron el valor del empuje, de la fuerza, de arrancar, de volver a, a reinventarse. Y yo creo que Dios siempre pone ángeles en la vida de uno para mostrar el camino. Y bueno, las personas de la foto son de las personas más importantes de mi vida, mi papá, quien fue ese pilar para mí, mi madre, mis hermanos, ese día desafortunadamente mi hermanita no pudo estar ahí, pero la persona que ustedes ven en la mitad es uno de los profesores de la universidad, Jorge Martín Molina. Y es un profesor que llevaba 2, 3 años, 4 años quizás con la universidad cuando yo arranqué la universidad. Y cuando yo inicié la universidad, yo siempre quise estudiar porque quería aprender de perforación de voladuras. Eso fue como lo que me entusiasmó a aprender o estar en minería. Y esa persona cambió mi rumbo totalmente, porque cuando yo iba a hacer la práctica de la universidad, él me ofreció una práctica en una mina, la Margarita en Titiribí, para hacer un estudio de viabilidad económica. Y eso parte mi antes y después en esta carrera. Y hice la práctica con ellos en Titiribí, hice un estudio de evaluación minera y económica para ellos. Y en adición a esto, hice un estudio a grandes rasgos de lo que era un asesoramiento o una evaluación ambiental que le exigía también el gobierno como parte de la viabilidad económica para presentar los permisos para adquirir una explotación a cielo abierto. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con la economía. Yo no tenía ni idea de qué era finanzas, ni qué era un valor presente neto, ni cómo se evaluaban los proyectos mineros desde el punto de vista económico, pero este profesor abrió un mundo nuevo para mí y, y eso es a lo que he dedicado gran parte de mi carrera en los últimos 15 años o más, tal vez. Oh, interesante, Julia. Y siempre algo que observamos en las charlas eh, es que hay una persona que nos influencia a estudiar lo que decidimos. Fíjate que había una expectativa de que estudiaras algo diferente y terminaste estudiando ingeniería de minas en la Universidad Nacional de Medellín. Ahora, mencionabas también que Dios nos pone unos ángeles. También eso hemos visto en otras charlas, que siempre hay personas que nos dan la mano sin ningún interés. Y ahí mostraste estas fotos de la familia en Medellín, de tu profesor. Entonces, entiendo que tú querías inclinarte por una rama de la ingeniería de minas de perforación voladura y un profesor te dijo, ven y hacemos algo diferente.
y ahí te quedó esa chispa por, por la parte financiera. Entonces estás en esta mina en Titiribí y tú te gradúas de la Universidad Nacional y ¿hacia dónde coges? Yo me gradué de la universidad y mi primera experiencia laboral fue en una mina subterránea de carbón en Cundinamarca. Y allí viví experiencias maravillosas y otras muy importantes para mi vida profesional. Pero allí duré nada más un par de meses. Después me moví a Ingiominas por un mes o dos. Y estando en Ingiominas, eh, alguien me contactó porque estaban haciendo entrevistas para la mina La Francia. La mina La Francia es una mina de carbón ubicada en el Cesar. Y después de hacer toda la parte de entrevistas, finalmente me dan el puesto. Era para ser auditora de la mina. Y yo pensaba en ese momento que yo iba a hacer algo parecido a lo que venía haciendo en Ignominas, que era como hacer evaluación de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y básicamente resultó siendo una posición donde yo era la persona que estaba a cargo del contrato de la mina. En ese momento el dueño era Carbones de Cesar y era una inversión privada, una empresa privada. Y ellos contrataron a un subcontratista para hacer toda la operación minera y yo era quien vigilaba ese contrato desde el punto de vista técnico y financiero. Entonces, ahí empieza como de nuevo mi acercamiento a tener estas dos partes de mi vida siempre presentes, la parte técnica y la parte financiera. Entonces, cómo funcionaba básicamente era nosotros hacíamos los planes de minería, el departamento de planeación los hacía, se los pasábamos al contratista y ellos desarrollaban el plan minero a corto plazo y yo era quien hacía como eh, los ojos, oídos y todo en campo, en producción, que esto se ejecutara tal cual se había planeado y al final del mes se hacía obviamente un levantamiento topográfico que se comparaba con meses anteriores y de allí se hacía una estimación de cuánto se le debería pagar al contratista mes a mes, se hacía una reconciliación y yo llevaba todas esas actas y entonces esta información tenía que ser trasladada de nuevo al departamento financiero. Y aquí otra vez mi contacto trasladando lo técnico entre lo financiero. Y esta mina para mí fue de las cosas bien lindas que me pasó porque indiscutiblemente marcó mi vida a nivel profesional. Fue una escuela para mí increíble el estar, el estar en la mina haciendo la parte de auditoría y conocí personas maravillosas. Y vas a ver a lo largo de la presentación que yo pongo personas ahí porque son ángeles que Dios puso en mi camino. Estas dos mujeres que ven al lado mío son los ejemplos más bonitos que yo he tenido en mi vida profesional, de mujeres barracas, hechas palantes, ambas madres, ambas luchadoras, ambas eh, queriendo sacar su familia adelante. Y, y me ayudaron todo el proceso de estar ahí, haciéndolo mucho, mucho más fácil y mucho más significativo para mí. Esta es una mina de carbón que inicialmente fue inversión privada, como dije, ellos pasaron posteriormente a otros inversionistas, entre esos estuvo Colcorp y Colcorp trajo un mundo nuevo para Mina La Francia. En la Mina La Francia ellos empezaron con el tema de exploración, con el tema de procedimientos, era una compañía fundada por venezolanos y ellos habían estado en el mundo de oil and gas y trajeron parte de su equipo para invertir en la mina y hacer otros procesos, otros proyectos en Colombia, como Pacific Rubiales y demás. Pero bueno, me voy a enfocar solamente en la parte de la mina de la Francia. En este momento yo ya llevaba como dos años, 3 años en la mina siendo auditora y siendo este puente entre la parte técnica y financiera. Y, y entonces
me nace la inquietud de, de estudiar realmente la parte financiera. Siempre como que había estado ahí, pero nunca me había calificado para, para de verdad convertir esos números en dólares o hablar el lenguaje que ellos hablaban. Yo simplemente podía decirles, bueno, estas toneladas significan tanto dinero y entraron tantas toneladas y salieron tantas. Y fue una experiencia muy linda porque este equipo financiero de la compañía de Carbonos de Cesar también fue absolutamente solidario conmigo en enseñarme de su mundo de finanzas y de contabilidad y incentivarme para calificar. Y ahí viene mi decisión de querer estudiar en el exterior. Y entonces empiezo yo Julia, a buscar. antes de que me cuentes esa historia en el exterior, veo que vuelves a mencionar la importancia de las personas, tú las llamas ángeles en nuestras vidas. ¿Tú te consideras que actualmente eres un ángel para otras personas? Uy, me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que estoy multiplicando las bendiciones que recibo y que todo eso bonito que llega, uno tiene que devolvérselo en vida a las personas. No, ok. Porque yo veo, por ejemplo, en la charla que está Matt, entiendo que se conocieron en Australia. Y él debe ser la 1 de la mañana, por lo menos en Australia, y Matt está conectado. O sea, eso quiere decir que sí estás impactando gente positivamente en tu vida. Bueno, la historia de más la voy a contar en un minutito. Ok, Bueno, ok. Entonces, de la vale. ciencia, es curioso ver cómo la vida va tomando un rumbo que uno no tenía planeado. Yo por tu apellido y tu origen, Velosa, no hay un carranguero de estos de música carranga Velosa. Yo hubiera dicho, ay, eso se hubiera orientado por la música, pero te fuiste por la ingeniería de minas y ahora tu vida está cambiando de rumbo. Entonces, ahora sí cuéntanos cómo sigue ese rumbo tuyo en la vida, Julia. Pues mira, si tengo el tío Jorge Velosa, yo nunca lo conocí. Me hubiera encantado conocerlo, porque además físicamente se parece mucho a mi papá, pero eh, nunca lo conocí. Y bueno, me encanta la música, pero creo que nunca hubo esto en mi familia de temas musicales. Sin embargo, te estaba contando que yo quería empezar a estudiar algo que tuviera que ver con finanzas. Entonces empecé a buscar universidades mm, y encontré una universidad en Francia que hacía algo que se llamaba evaluación de proyectos mineros o evaluación económica de proyectos mineros. Y al leer el programa, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero saber cómo es que se evalúa un proyecto antes de que nazca. O sea, la gente cómo hace para saber que este proyecto sí es interesante. ¿Cómo decide tomar la decisión de invertir en un proyecto minero? Y bueno, ya cuando invierte, ¿qué hace? ¿Cierto? Entonces, este programa ofrecía este tipo de estudios y yo contacto a la universidad. Y creo que eso es un tema en común que hemos tenido también con tus anteriores entrevistados. Yo creo que los colombianos siempre hemos sido como ir, buscar, eh, intentar hacer como este acercamiento. Y yo le escribo a la universidad diciendo, oye, yo soy colombiana, soy ingeniera de minas, bla, 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 me encantaría estudiar con ustedes. Y ellos me responden y me dicen, vean, en su país hay una entidad que se llama ICETEX y nosotros a través de ellos ofrecemos becas para posgrado acá en Francia. Y yo, ¿cómo? Entonces, otra vez me contacté con el ICETEX me dice, sí, justamente estamos estamos abriendo competencia para las personas que deseen hacer este programa. Y la Universidad que se le Colin de París, ellos tienen varios programas alrededor de Francia, unos enfocados hacia la parte ambiental, otros enfocados hacia la parte de cielo abierto, otros enfocados a geoestadística, el mío que fue en la parte económica, y así tienen varios programas alrededor de Francia. Y es una asociación de varias empresas de la industria apoyadas con la universidad, con la Escuela de Minas de París, y hacen esos programas, ofrecen becas
para personas como yo, en su momento que no teníamos los recursos económicos para pagarnos una especialización de ese tamaño. Entonces, allí también hubo gente becada de otros países, gente como personas como del Ecuador o de África, de Latinoamérica. Había otras personas que venían con todo pago por sus compañías, como la gente que venía de PDVSA, o gente que venía de Rusia, o que venía de Mongolia, porque pues ellos venían financiados por Areva en su momento, o compañías ya mineras o petroleras muy grandes que tenían relación directa con la universidad. Y en mi caso, entonces, aplico al ICETEX a esta oportunidad y yo iba súper preparada, o sea, yo iba con mi carpeta diciendo cuál iba a ser mi proyecto de grado, eso yo ya lo había conversado con la empresa porque también pasó algo muy bonito con la empresa y es que en este momento yo, cuando decido y tomo la decisión de me quiero ir a la a estudiar, yo ya sabía que la compañía para la que yo trabajaba ellos no tenían como en su programa apoyo educativo a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional. Entonces, lo que yo hago es simplemente aplicar a la universidad por el medio del ICETEX y yo me voy como, yo ya he hablado con mi jefe, como, venga, yo quiero estudiar, y me dice, sí, váyase tranquila. Él sabía que yo iba a renunciar, pero yo le decía, yo quiero hacer algo que ayude a la compañía. Entonces, ya habíamos hablado como que hacer de, una planta de lavado de carbones para la mina en la Francia y él me apoyaba con los datos, con la información que fuera necesaria. Entonces yo llegué al Detex con mi carpeta como listo, este es mi trabajo de grado, y una vez yo ya tengo la compañía que dice aquí, yo llevaba la carta diciendo que ellos me iban a apoyar con la información, etcétera. Y en ese momento, la persona que me entrevista, que era el director de programa de otro departamento de cielo abierto, me dice, suena súper interesante, la espero en Francia. Y yo, feliz, yo salí feliz, o sea, no, todavía no han salido publicados los resultados de la actualización, pero yo dije, yo me voy a Francia. Y así fue, resulté en Francia y, y la empresa decidió apoyarme y decidió apoyarme no solamente con los datos, porque cuando yo renuncié, eh, hubo la transición en la compañía de una nueva compañía adquiriendo la fin de la Francia. La persona que llegó en este momento, eh, que se llamaba John Baliza, era el nuevo gerente, él me busca, me deja una nota encima de mi escritorio y me dice, necesito hablar con usted, por favor, vaya a mi oficina. Y finalmente logramos hablar como un par de días después y me pregunta, ¿usted por qué se quiere ir? ¿Por qué renunció? Y yo le dije, no, no es que me quiera ir, es simplemente que que yo sé que la compañía no tiene ningún apoyo académico y yo sé que me tengo que ir. Y él me dice, algo y me dice, ¿qué tal si yo la apoyo y usted se devuelve con la compañía? Y así fue. Yo me fui con un contrato con la compañía donde ellos me apoyaban en la parte de arriendo, transporte y porque la beca que yo me gané con el gobierno francés incluía todos los gastos que eran con la especialización. Y, pero todos los gastos demás, que alimentación, vivienda, etcétera, pues obviamente eso no lo cubría la especialización, pero la empresa lo cubrió a cambio de que yo regresara 2 años más con la compañía. Y en la especialización mm, también fue un momento maravilloso de conocer gente increíble de todas partes del mundo y, y aprender un poco más de la parte financiera. Entonces, la universidad ofrecía en su momento un curso de francés por 3 meses en Vichy y después nos trasladábamos a Fontainebleau, que era la universidad donde estábamos haciendo programas SPROMI en su momento. Yo me viajé en ese momento con otra niña colombiana, Carolina, que era geóloga también de la Universidad de Medellín. Y nos conocíamos de la universidad, pero allí nos hicimos grandes amigas, compartíamos apartamentos, etcétera. Y las otras personas que ustedes ven en la foto es el día de la graduación.
y hay personas y compañeros de la India, del Medio Oriente, de Brasil, del África, de Venezuela, de Ecuador, con los que todavía seguimos en contacto y somos muy, muy buenos amigos. Y allí entonces me califico finalmente como, como conocedora de la parte financiera. Y bueno, pasaron muchas cosas mientras que terminé el programa y volví a Colombia, pero finalmente vuelvo a Colombia nuevamente a trabajar con, con la mina La Francia. Y allí, cuando regreso a la mina La Francia, me uno al departamento de calidad y después al departamento de planeación minera. Y, y allí entonces empiezo nuevamente a aprender de planeación minera, estamos transicionando de software, ya no estábamos haciendo algo más. Anteriormente entonces hacía en Surpark con Jencom y entonces están transicionando hacia otro software. Y bueno, nos estaban dando entrenamiento, pero la compañía quería que yo me enfocara un poco más a hacer modelos financieros que soportaran los planes mineros eh, que se estaban produciendo. Y ese fue un poco mi rol cuando yo regresé. Y tuve la fortuna que como un tiempo después, como un año después que yo regresé a Colombia a trabajar con el niño de Francia, y ellos me dieron la oportunidad de pertenecer al grupo del M&A, que son Merchant Acquisitions, y en ese momento la compañía, que ya se llamaba CNR, o Colombian Natural Resources, empieza a adquirir todos los activos de Vale, que en ese momento estaba dejando el país. Y, y me da esta maravillosa oportunidad de, de pertenecer a este equipo. Entonces mi rol era hacer un asesoramiento financiero o correr el modelo financiero con los diferentes activos de Vale. Eso unido a, a nuestros activos y una vez que eso ya estaba listo, entonces lo pasábamos a Goldman Sachs, porque en ese momento Goldman Sachs era el dueño de la mina de la Francia y ellos hacían su evaluación económica aparte, pues ya integrada con otras cosas, ¿cierto? Eh, ay, este niño no me sabe muy bonito, perdón. Muchas gracias, Cristóbal. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, y saludos también a Andrés Gil, que por ahí lo veo conectado. Y ahí fue mi primer acercamiento a hacer una transacción grande en minería. Y esto me abre las puertas a un mundo totalmente diferente de minería, porque, como dije hace un momento atrás, la minería, la minería para mí no solamente era la parte operacional, sino que yo quería entender qué había antes y qué había después. Entonces, esto solucionó gran parte de la pregunta de cómo se hacía antes, ¿cierto? Cómo se hacía un modelo financiero, en qué pensaba la gente o los inversionistas al tomar una decisión de invertir en un activo minero, ya sea en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y estando allí, eh, yo fui contactada por una empresa en Australia porque una de mis grandes amigas, que también está por ahí en las fotos del, de la graduación del posgrado, ella se fue a vivir a Australia y empezó a trabajar con una consultora minera. Y ella por casualidad escuchó que necesitaban a alguien que supiera de carbones y que supiera de la parte financiera, y ella dijo, yo conozco a alguien, pero está en Colombia. Y su jefe y mi futuro jefe me contactan. Y en ese momento, pues me hacen una entrevista por Skype y me preguntan de todo, cómo hago un plan minero, que cómo lo soluciono, que después cómo lo monto en un modelo financiero, que cómo lo evalúo, que cómo no lo evalúo. Y fue una de las entrevistas más largas que he tenido en mi vida, fue como 3 horas y media de entrevista. Y al final de la entrevista, Patrick Smith me dice, me gustaría venir para Australia. Y, y ahí empieza mi mundo o mi carrera a nivel internacional.
Oye, antes de que me muestres tus inicios en Australia, ¿cómo te fue o sea, realmente aterrizar uno en Francia, después de venir de estar acá en Colombia, debe ser un cambio importante? ¿Cómo fue ese cambio para ti en tu vida y el tema del idioma también? Cuéntanos un poquito ahí un minuto, ¿cómo fue ese cambio de país, de idioma, de cultura? Uy, digamos que bueno, yo sabía que el programa iba a ser en inglés, pero yo no tenía ni idea de hablar francés. O sea, olvídate. Y en la mina, o sea, yo simplemente dije, tengo que llegar por lo menos sabiendo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y, y por favor, dígame dónde me queda la casa. Entonces decidí contratar un profesor privado, que también fue un alma de Dios, un ángel conmigo, y porque yo obviamente estaba haciendo turnos y los turnos a veces no me facilitaban ir como a, a ninguno de esos institutos donde ofrecen clases de francés regulares, porque no coincidía con mis turnos, era más complicado. Entonces contraté a alguien que me ayudara. Él era profesor del, del colegio francés, entonces me ayudó un montón. Y al principio fue muy duro porque pues cuando yo llegué a Vichy, que fue el primer lugar donde yo llegué, pues todo era en francés y yo no sabía nada y no sabía ni dónde quedaba el supermercado y era la primera vez que yo salía del país por mí sola. Y fue duro al principio, hasta resulté en el hospital porque no sabía ni cómo alimentarme bien, en fin. Y fue muy bonito porque también eh, los latinos somos muy solidarios, muy, muy solidarios. Y allí encontré dos otras personas maravillosas que nos hicimos muy buenos amigos también y nos ayudábamos a estudiar y nos ayudábamos también como a desenvolvernos el uno con el otro. Y fue duro al principio, pero después ya uno que le coge más o menos como la idea al francés, entonces ya empieza a fluir y se empieza a dar cuenta uno que ya no es tan diferente como con el español y ahí más o menos uno se desenvuelve. Yo digo que el colombiano no se vara, entonces uno por ahí le hace. Y pues el programa era en inglés finalmente, entonces, y el inglés lo medio medio lo chapuceaba porque pues mi papá me pagó cursos de inglés en la universidad, o porque ellos siempre decían como, salgan, a los tres, a mis hermanos y a mí, mi papá y mi mamá siempre como que nos alentaron a salir del país. Oye, no, esta historia de los idiomas es bien interesante y bueno, el cambio cultural. Qué bonito ver ese esfuerzo que has hecho en tu vida, eh, por ejemplo, de tener un profesor para prepararte para irte a Francia. Y uno dice las cosas chistosas de la vida, trabajar en la mina La Francia y terminaste yéndote a Francia medio hablando francés, bueno, no hablando francés y chapuceando el inglés. Entonces, ahora te vas para Australia. eh, Me imagino que también el cambio fue importante. Ahora movámonos a esa llegada a Australia. O sea, cuando tú aterrizas en Australia, yo la primera vez que fui, mi sueño era ir a ver un koala y un canguro. Entonces, cuéntanos cómo fue ese impacto de aterrizar en Australia, Julia. Ahí los tienes, el canguro y el koala. Bueno, yo les contaba que yo llegué a Australia por una persona que conocí en mi máster. Ella se fue a Australia, ella fue la que me ayudó a entrar a la compañía en la cual estaba trabajando, que es una consultora minera muy grande en Australia, sí. Y allí al principio fue durísimo, durísimo, porque el acento australiano es muy complicado. Yo no sé, con todo el respeto a los australianos, pero yo se los digo siempre, es muy, muy complicado al principio en inglés. Y entonces la persona que ustedes ven abajo a la derecha, él fue mi primer jefe. Otro de los ángeles que Dios puso en mi camino, ese señor es- ha sido un amor y seguimos siendo muy buenos amigos. Y de hecho, fue a nuestra boda a Colombia. Bueno, yo en Australia encontré el amor de mi vida, yo allá encontré mi esposo, y que es otra historia que merece otro podcast de pronto, eh, pero allá lo encontré y al principio fue muy duro, entonces yo le tenía que decir a Glenn, que es el nombre de mi jefe,
allá, le decía que por favor me mandara emails porque tenía mucha vergüenza de reconocer que no le entendía el acento. Entonces, él después obviamente se enteró y se reía y me decía, claro, el truco de Julia era que yo me ponía a trabajar a mí para mandarle los emails porque ella le quedara claro que tenía que hacer, pero ya después uno va afinando el oído y se va desenvolviendo y va practicando y, y se va soltando, digamos, en ese sentido. Y parte del estudio de inglés es aprender otras formas de pronunciar las cosas, el aprender a refinar el oído con los diferentes acentos. Australia me dejó cosas maravillosas. Yo trabajé con AMC por algo más de un año y medio y allí vino un bajón y ya después me trasladé hacia Western Australia y, y allí trabajé para una compañía que se llama Tronox, que es de arenas minerales y está en Australia. Mi enfoque siempre fue planeación minera y open pit. Y era lo que hacía tanto en AMC, estaba en el departamento de planeación minera y en Tronox también. Y eran diferentes metodologías. El uno era pala y camión, la mayoría de los proyectos que veíamos en AMC, pero en Tronox era algo que ellos llaman dozer truck, que es simplemente muy poco equipo y es una trituradora en frente de extracción y el material simplemente se empuja. Es tan suave el material que no requiere ni ser cargado, ni transportado, ni nada, sino empujado a la trituradora y de la trituradora es bombeado o transportado por manguera hasta la planta de beneficio y allí se separan diferentes productos. Pero teníamos que hacer toda la operación, donde estaban los frentes, donde tenía que moverse la trituradora, donde tenía que moverse el equipo menor. Había parte de los tailings que sí tenían que ser transportado y depositado de manera diferente, y eso también estaba entre la prevención minera. Y, y la persona que ven ahí a la izquierda es Mar, la persona que tú has venido hablando, Yamil, y es quien es hoy en día mi esposo. Así que yo digo que yo me llevé lo más lindo de Australia y yo me lo traje. Y ese es Mateo. Ah, caramba. Sí, la historia no solo fue de trabajo, sino de amor. Qué bonito, Total. sí, qué bonito escuchar eso. Em, y entonces estás en Australia, primero en la consultora, luego en la minera, y luego Matt, ¿qué te dice? Vámonos para Londres. ¿O qué pasó? Por el contrario, yo le dije, vámonos a Londres porque yo estaba trabajando en Western Australia. O sea, Mateo ha sido, ha sido mi roca y ha sido todo para mí en estos últimos años. Él ha sido la persona que me ha apoyado, que ha creído en mí, que me ha perseguido, que ha renunciado a su vida 2 veces por estar juntos, y esa no fue la excepción. Nosotros, la primera mudanza fue de Brisbane a Perth, y ese traslado a Perth. Y luego, yo estando en Perth con la operación de minería, un día recibo un mensaje por LinkedIn, muy importante para todos que hagan sus perfiles en inglés, en español, en los idiomas que conozcan de su carrera profesional en LinkedIn y que la mantengan actualizada. Y un día yo recibo un mensaje de una reclutadora aquí en el Reino Unido diciendo como, oigan, nosotros mucho su perfil, es latina, es ingeniera en minas, habla varios idiomas, tiene experiencia en Australia, bla, bla, pero también tiene experiencia financiera. Le gustaría venir a trabajar a un fondo privado de inversión en Londres. Y bueno, inicialmente no creíamos que fuera cierto, pero terminó siendo cierto. Y yo estaba en la mina y le dije, mira, yo estoy actualmente en la mina, pero este fin de semana viajo a Perth y podemos hablar con calma allá. Y al llegar a la casa, yo hablo con esta reclutadora en el Reino Unido y ella me dice, es un fondo de inversión privado, me explica un poco de qué se trata, cuál es el mandato del fondo privado de inversión y me dice, ¿será que usted puede viajar la siguiente semana?
pues obviamente yo hasta ese momento tenía mi pasaporte colombiano. Yo le dije, no, mire, no me queda tan fácil porque tengo que aplicar una visa, tengo que decir a mi trabajo que tengo que pedir vacaciones, etcétera. Pero em, yo voy a ir y yo tengo un viaje planeado porque eso fue casi a final de año y tengo un viaje planeado a final de año. Entonces no tengo más vacaciones, pero con muchísimo gusto, si quieres, yo hablo con, con la persona que requiera tener como más conocimiento sobre mi hoja de vida. Y en cuestión de horas terminé hablando con la dueña del fondo y contándole mi experiencia en Colombia, mi experiencia en Australia, que venía haciendo un poco hablándole de mí y le dije, mire, yo voy a Tailandia ahorita en diciembre, me dice, yo también. Y por casualidad de la vida, ambas coincidimos el mismo día porque siempre teníamos en el itinerario fechas cruzadas. Ella llegaba, yo me estaba yendo. Pero a ella le retrasan un vuelo de Bangkok hacia otra parte y me llama y me dice, Julia, me retrasaron el vuelo, veámonos mañana en el hotel tal para hablar de Londres. Y así fue. Yo me fui a este hotel eh, y me veo con ella, tengo un desayuno con ella, ella me explica de qué se trata el fondo de inversión, y este es un fondo de inversión ubicado acá en Londres, y el fondo de inversión lo que hace es invertir en proyectos mineros en etapa temprana, lo que quiere decir que deben tener algo de exploración y algo de estimación de recursos, si bien no certificados, sí estimados. Y lo que hace esta compañía es invertir en proyectos mineros y financiar los estudios técnicos, las preparaciones, todo lo que sea necesario hasta que pone el proyecto minero en construcción. Y en ese momento ellos buscan venderlo a, a compañías como Río Tinto, como Glencore, como Anglo, como cualquier empresa minera o como empresas de de mediana envergadura para que lo desarrollen en diferentes países. Y, eh, finalmente lo que hago es, ellos me mandan como prueba técnica, más o menos un portafolio de 10 proyectos y me dicen, analícelos, ranquélos, como usted le parezca, tiene 15 días para eso o 10 días para eso. Y yo, ok. Entonces, cojo los proyectos, estaba trabajando, estaba de vacaciones, y entonces la que era mi jefe me dice, ¿cómo vas con la evaluación? Y yo, no, bien, súper bien. Entonces, mientras que pues eh, estaba en vacaciones, yo por la noche, por la mañana conocía, pero por la noche llegaba a estudiar, a trabajar y a hacer ese proyecto. Y literalmente el día que yo regresaba a Perth, al día siguiente yo tenía que mandar el, el resumen o lo que yo hubiera hecho del ranking de esos proyectos mineros. Y te juro, Yamil, que yo no dormí por días. O sea, yo no dormí, yo trabajé durísimo, yo hice toda una evaluación técnica, ambiental, financiera, económica, política de esos proyectos mineros e hice un reporte para ellos, lo envío y a la hora y media me llama la recursos humanos. Y yo dije, miércoles, la embarré, yo no entendí esto, mejor dicho, yo me imaginé lo peor. ¿Tú te imaginaste que sin haberte contratado ya te habían echado de la Ya, consultora? ya me habían echado porque dije, no, pues, ¿por qué me van a llamar tan rápido? O sea, no es imposible que hayan revisado eso tan rápido. Y yo, bueno, ya no entendí qué era lo que tocaba hacer. Y yo, hola, ¿cómo estás? Hola. Entonces me dice, Julia, el puesto es tuyo. Y yo, ¿cómo? Me dice, sí, el puesto es tuyo. Nos encantó el reporte, lo que hiciste, cómo lo trabajaste. eh, de verdad, excelente. ¿Cuándo te esperamos en Londres? Yo no lo podía creer. Yo brincaba, yo saltaba, yo... No, es que no lo podía creer. No, 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 no. Y, Aquel día fue de celebración, ¿no? Mejor ah, dicho. ella tras tuyo agarrándose la cabeza, me imagino. Bueno, y este señor, Claro, ahora tu señora me va a llevar para Londres. Y así fue como decimos, venimos para Londres y nuevamente Matt renuncia a su vida. Y esa es la parte importante de tener una pareja que te apoye, que te sume, y no que te reste, que te jale para arriba, que te impulse los sueños, que crea en ti, y ese ha sido más en mi vida.
ha sido mi ángel, mi todo, mi inspiración, mi apoyo. Y aquí estamos en Londres hace casi 8 años. Y con la empresa, con la Fondo Privado de Inversión, duré 6 años y algún buen día llega a mi mail nuevamente una invitación por parte de Río Tinto, eh, diciéndome que si quería eh, desarrollar uno de los proyectos más grandes de hierro del mundo en África. ¿Y cómo se entera? Nos quedan 7 minutos, Julia, y esta conversación, como tú dices, da para hacer varios capítulos. Eh, pero, ¿cómo se entera Río Tinto de ti? ¿Por algún trabajo que Por hiciste en la... LinkedIn, ¿Por dónde? por, por LinkedIn. Ajá. Entonces, por eso digo, importante mantengan su perfil actualizado en inglés, en español, en francés, en el idioma que usted quiera. Yo lo tengo en inglés, lo tengo en español. Hasta ahora yo creo que alguna vez lo hice en francés, pero nunca lo voy a actualizar. Pero el de inglés siempre lo tengo actualizado, siempre. Y, y ellos se enteran de mí por varias cosas. Creo que alguna vez en el pasado, antes de unirme a CD Capital, yo había aplicado algo de Río Tinto desde Australia, pero pues nunca pasó. Y, y como que estaba en la base de datos de ellos. Y posteriormente cuando llego acá, ellos estaban buscando a alguien que tuviera un perfil en planeación, que hablara francés, que entendiera la parte de finanzas y que tuviera esta relación o que hubiese tenido experiencia en relación con consultoras, gobiernos y desarrollando un proyecto minero. Y eso era básicamente lo que yo hacía con CD Capital. Nosotros adquiríamos los proyectos mineros, pero una vez adquiridos teníamos que desarrollar, hacer los estudios de factibilidad, las preparaciones, los diseños, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto les llamó mucho la atención en Río Tinto. Entonces, ellos me llaman, yo estaba en Colombia de vacaciones y yo ya estaba a punto de ir y les digo, mire, yo llego el domingo, el sábado a Londres y ellos me dicen, veámonos el martes. Y ese mismo martes nos vimos y les gustó mucho lo que yo venía haciendo, mi experiencia. Y aquí un poquito del valor de esta charla, Yamil, que tú muy amablemente has abierto el espacio para todos los colombianos. Y es que la minería te ofrece desarrollarte no solamente en la parte operacional, sino también en todas las áreas que tú quieras, financiera, técnica, hidrogeológica, planeación minera, ambiental, ingeniería. Invitamos a todas las ingenierías mecánicas, mecatrónicas, de innovación. Ahorita Río Tinto está invirtiendo un montón en la parte de innovación y de energías limpias. Y llega a mi vida esta invitación para pertenecer a Simandú. Y Simandú es un proyecto minero que queda en África, en Guinea. Y, y lo que yo hago para Simandú yo soy la Principal Mining Engineer para Simandú. No sé si pueden ver la presentación, Sí, ahí. pero um, Simandú es un proyecto de hierro, es de los depósitos más grandes de hierro y de mejor calidad. El promedio de calidad mundial más o menos está entre los 35 a 60 más o menos, o dependiendo, y Simandú tiene más o menos un 65-67% de hierro limpio. O sea, a este proyecto, a este depósito, no hace falta sino triturarlo, ponerlo en un barco y venderlo. No hay que hacerle ningún tipo de procesamiento adicional para limpiarlo. Es de alta pureza y es un megaproyecto. Y es un megaproyecto porque envuelve un desarrollo de infraestructura importante, de línea férrea de 600 kilómetros y un puerto profundo en Guinea también. Y ha sido un proyecto maravilloso porque trabajamos con tantas disciplinas, porque trabajamos con gente de tan alto nivel que de verdad yo me siento orgullosa de ser parte de Río Tinto, pero también de ser parte de un equipo donde yo puedo contribuir desde mi experiencia humana, profesional, técnica, para que este proyecto salga adelante.
Entonces, la invitación es para que las personas que están jóvenes, que no sepan todavía eh, en qué parte de la minería ubicarse, hay muchas áreas, hay muchas áreas. Yo he sido bendecida en tener la fortuna de haber explorado tanto la parte financiera como la parte técnica y oportunidades hay en el mundo. Sin duda alguna, hay que lucharlas, claro que hay que lucharlas. Sin duda alguna hay que tocar puertas, sin duda alguna hay que tocar puertas. Pero, pero se puede y hay muchísimos colombianos en este proyecto que también están haciendo patria, que también están en otras áreas como la ingeniería civil, como la parte financiera, que están aquí, que ahí te pasaré los contactos para que los entrevisten porque tienen historias maravillosas también que contar dentro de este mundo minero, energético y que son un ejemplo también a seguir. Ok, qué interesante esta conversación, Julia, como las que hemos tenido antes. Nos queda un par de minutos. Si tienen comentarios o preguntas para Julia, háganselas por el Q&A. Por ejemplo, yo quiero ir terminando, Julia, porque hay personas que nos acompañan que son de la industria minera. Entonces, por ejemplo, veo, y otras que no. Entonces, por ejemplo, Cristóbal Fernández es un venezolano que está en temas de petróleo y de energía. Edgar, no sé cuál será el apellido. Gabriel Oliver es una persona que está en el área de tecnología. Jessica Grimaldo está también en el área de tecnologías de información. Leonardo Cajicasi es del mundo minero. Está Liliana Martínez Uribe, que si mal no recuerdo también es minería, igual que Lina Alba. Bueno, está Matt Miguel es minería. Y sabes que veo una persona bien interesante que creo que debe estar disfrutando mucho de la charla, que se llama Pamela Camargo. Pamela es la directora de RIN Colombia, la red de ingenieras de minas. Entonces, me parece que tú puedes ser también un puente que ayuda a todas estas jóvenes ingenieras de minas de Colombia a ver que hay posibilidades, ¿cierto? Más allá de, a veces nos circunscribimos como alguien decía, nos miramos solo nuestro propio ombligo, entonces vemos como todo lo malo solamente en nosotros, pero resulta que el planeta tiene más de 200 países. Entonces, te voy a pedir, y los has dado, pero si no, te pidiéramos un par de recomendaciones, no para la industria minera, sino en general para nosotros como personas y como profesionales, ¿qué nos dirías? Eh, yo creo que yo podría dar quizás tres recomendaciones. Una, ya sea que su decisión sea quedarse en el país, que es absolutamente válido, o salir del país, estudien inglés o estudien otro idioma. Si ustedes se quieren quedar, les va a ayudar a progresar su carrera o bien les va a ayudar a actualizarse con lo que está sucediendo en tecnología o lo que está sucediendo en informática, lo que está sucediendo en la parte mental, porque muchos de esos papers salen en inglés. Entonces, yo digo que el inglés u otro idioma en el que ustedes deseen, clave, clave, clave para la vida profesional. Segundo, yo diría, aprendan de finanzas. Y la razón para eso es que si bien tener la parte técnica es muy importante, uno tiene que tener la capacidad de entender el impacto que tienen sus decisiones técnicas para la empresa. Entonces, que usted mueva al ángulo de un talud, que usted decida añadir un metro o un kilómetro de perforación o cualquier decisión técnica que usted tiene un impacto a nivel de costo o beneficio. Y es importante que usted sepa no solamente entenderlo, sino también traducirlo si usted algún día quiere desarrollar su carrera en el área corporativa. Pero si usted desea seguir la parte operacional y técnica, también es importante que se entienda qué es el impacto que usted está teniendo y las decisiones que usted está tomando a nivel empresarial. Y tercera recomendación, fortalezcan su networking. Y, y les voy a contar una historia muy bonita que me pasó hace muchos años, pero que a mí me hizo clic. Hace muchos años atrás, eh, yo tenía alguien en mi vida profesional que cada cierto tiempo regresaba para pedir una ayuda profesional y se desaparecía y volvía y se desaparecía y volvía hasta que un día me dijo, oiga, venga,
feliz de ayudar, pero también, también desarrolle un poco la relación, porque es importante saber usted en qué está haciendo o qué no está haciendo para saber si la puedo recomendar y orientar. Y esta persona me responde, me dice, ah, pero yo siempre te doy like en las publicaciones. Y en ese momento, digamos que la plataforma haya sido Facebook o cualquier otra. A mí me hizo clic eso, porque me conectó con las nuevas generaciones. Y es que la forma en la que desarrollábamos relaciones antes de llamar, del email, de contactar, de sentar, ha cambiado y ha evolucionado un montón. Entonces, sea cual sea la forma en la que ustedes decidan conservar su networking, su red profesional, construyenla. De vez en cuando pedirle la llamada a su amigo, escríbale, hey, ¿en qué anda? ¿Cómo está? Tomémonos un café. Em, o si usted ve que alguno de sus colegas cambió de trabajo, interésese por saber y por fortalecer su red de trabajo, porque finalmente cuando uno cambia de trabajo, pues ¿a quién ayuda uno? A los amigos. Uno se trae su gente, a la gente que ya conoce, a la gente con la que se siente feliz trabajando, con la que sabe que trabaja bien, con la que sabe que puede responder y construir un gran equipo, o con la gente que usted siente empatía. Entonces, yo diría, esos son los tres consejos que les daría. Idiomas, finanzas o educarse en la parte económica y fortalecer este networking. Ah, qué bueno. Es una charla súper interesante contigo, Julia. Quiero agradecerte en nombre mío y de las personas que están conectadas por abrir ese espacio de una hora en un sábado en la tarde en Londres. Pero creo que todos nos llevamos muchísimas enseñanzas. Voy a leer algunas preguntas, sé que las puedes leer, pero voy a ir de atrás hacia adelante. Primero, el Edgar que mencioné es un gran amigo, Edgar Ocampo. Él es un gran profesional que trabaja con Cementos Argos aquí en Colombia, así que estoy seguro que está muy contento de escucharte. Y Edgar pregunta, y parece que se conocen, dice, qué bueno saludarte, Juli. Me agrada ver que nuestras historias al inicio son muy similares. Con respecto al proyecto Simandú, este proyecto tenía unos espacios de orden logístico y social. ¿Estos ya fueron superados? Sí, entonces las negociaciones con el gobierno se cerraron el año pasado y a inicios de este año, y también con el otro partner que teníamos, que en nuestro caso es WCS y eh, WCS, que es un partner chino con el que se va a desarrollar infraestructura, pero el proyecto como tal se va a desarrollar en conjunto con Chinalco y con el gobierno de Guinea. El gobierno de Guinea es un socio adicional dentro del proyecto y eso ha hecho que esta parte social y esta parte logística haya sido un poco más manejable para el proyecto. Y obviamente que hay mucho por hacer, pero ya estamos en construcción de la línea férrea, el puerto y la infraestructura necesaria para el proyecto minero. Entonces, sí, varias de esas cosas ya fueron superadas, ¿cierto? Ah, ok, qué bueno. Liliana Martínez Uribe, recuerdo que con ella me conecté a propósito del networking que tú recomiendas. Cuando ella comentó tu charla, hizo alguna reacción a tu charla y Liliana encontré que trabaja en Slumberger y escribe todo mi admiración y amor por Julia. De todos los retos, ¿cuál ha sido el más difícil de sobrellevar? Ay, primero un beso a Lili. Ella sabe que la adoro. Y es de esas personas bonitas que Dios también me ha puesto en la vida. Em, el reto más difícil, yo creo que uno de los retos más difíciles a veces es luchar, es luchar con creerse uno mismo capaz de hacer las cosas. Y a veces uno se subestima de muchas formas. Entonces, a nivel profesional, yo creo que el entender que somos buenos, somos muy buenos, la universidad te da las herramientas. Si bien la universidad tiene muchísimas cosas que las han mencionado Samuel y Lina en etapas anteriores de hacer estos intercambios profesionales mucho más seguido comparado con otros estudiantes a nivel internacional, yo creo que uno sale muy bien entrenado a la Universidad Nacional como profesional. El reto más difícil yo creo que para mí fue entrar como mujer en un mundo
minero a nivel internacional, eh, demostrar que sí soy capaz, demostrar que tengo la tenacidad y el conocimiento para hacerlo y que estoy al nivel de profesionales en el exterior. Y sí somos capaces, de verdad, se los digo de corazón, arriesguense a salir porque sí somos capaces y sí somos muy buenos fuera y dentro del país. Ok, qué bueno, qué buen comentario ahí. Lina Alba, si mal no recuerdo, Lina también está en el área de minería en Drummond y te agradece por la charla y dice que eres un modelo a seguir. Y yo coincido, cada charla uno aprende mucho de cada persona. eh, Son diferentes personas, personalidades que trabajan en diferentes áreas y cada uno ha vivido una experiencia y qué mejor forma de inspirarnos que escuchando esas experiencias. Y hay un último comentario aquí de Pamela Camargo, un saludo a Pamela que está en Medellín. Dice, muchas gracias Julia por esos maravillosos consejos, muy valiosos esos tips apuntados. Un orgullo como mi mujer minera colombiana. Entonces, Julia, creo que hemos cumplido en el tiempo. Eh, Nuevamente te agradezco. Yo pensé que cuando ibas a decir, hablar de los retos, iba a decir haber conquistado a Matt, pero no, parece que Matt fue un hombre fácil. No, 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 fue nada fácil, eso merece otro podcast, otro pequeño invito. Bueno, bueno, Julia, mil gracias. ¿Algún comentario final antes de cerrar? Yo diría para Lina, para Pamela, para y para todos los hombres y mujeres que están en este mundo maravilloso de minería, uno, que mi perfil en LinkedIn está abierto para cualquier duda, cualquier consejo que requieran, feliz de apoyar. A ti un millón de gracias por abrir este espacio para los colombianos. Eh, a todos los ángeles que a Dios ha puesto en mi camino, a Liliana, a Mar, a Glenn, que no está aquí porque no habla español, pero estaba pendiente, y otras personas que han sido muy importantes en mi vida. Gracias, gracias por haber estado ahí. Yo se lo debo a la divinidad, al universo, a lo que ustedes quieren creer. Yo creo en Dios y decidí creer en Dios desde tiempo. Y, y cualquier cosa que necesiten, cualquier duda que tengan, eh, siéntanse libres de mandarme un mensaje. No, no, no hay problema. Aquí feliz de ayudar a todos. Perfecto. Yo creo que además de que te contacten en LinkedIn, yo te voy a poner en contacto con Pamela, la Claro. directora de RIN en Colombia. Yo creo que hay muchas chicas buscando su camino y ese camino tuyo de poder estudiar en Francia me parece extraordinario. Ahí veo jóvenes colombianos que se van a estudiar a Estados Unidos, pero también que sepan que también hay un camino y que pueden recorrer en Francia. El caso de Luis Guarín, un caso similar al tuyo, solamente que él no consiguió quien lo patrocinara como te ayudó CNR, sino que él, una vecina le prestó el dinero para adquirir el tiquete de avión e irse a Bariloche, Argentina, y se escucha su historia también, es realmente increíble. Entonces, nuevamente gracias Julia, un abrazo y aquí nos Así, despedimos. un abrazo también. Un abrazo, cuídense mucho, estamos hablando.